7:23 de la mañana. Esta señal se retransmite por Pública FM para todo el territorio ecuatoriano. La pandemia ha dejado, sin duda alguna, muchas necesidades económicas, sobre todo en los gobiernos autónomos descentralizados, quienes ante la carencia de recursos, más allá de exigir porque está dentro de la ley, tienen que reestructurar sus propios gastos y sus propias inversiones. Antes, las SEMPLADES, la Secretaría de Planificación y Desarrollo, era la que de alguna manera diseñaba con los gobiernos autónomos y los organismos adscritos al Estado central el desarrollo y la planificación del gasto. Ahora, con la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, habrá que buscar otras opciones para que precisamente eso, el dinero sea bien gastado, el poco que hay. Y esto necesita efectivamente un acompañamiento técnico administrativo para todos los municipios, más de 200 organismos que muchos de ellos no tienen una estructura administrativa lo suficientemente técnica para poder aplicar una buena estrategia de administración de la cosa pública. Para hablar y entender un poco este acompañamiento técnico que va a realizar o que está realizando con nosotros la magíster Sandra Argotti, secretaria técnica de Planifica Ecuador. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Gracias, Pedro. Buenos días. Gusto en saludarlos y también a la audiencia. Esto nos cogió de emergencia y de un momento a otro a todos. Y evidentemente a los gobiernos autónomos, a los pequeños, a las juntas parroquiales, esto es muy difícil de poder, digamos, tener una planificación cuando uno ya hizo su plan de trabajo en la parte administrativa, económica. ¿Qué se ha encontrado usted? ¿Qué realidad tienen los GATS a propósito de, bueno, primero la falta de recursos y cómo, con el poquísimo autofinanciamiento que tienen muchos de ellos, podrían suplir lo esencial, lo más básico? Bueno, un poco quisiera ponerle en contexto de esto. Como país, todos los alcaldes cuando son electos tienen un año de plazo para presentar sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Tenían que presentarlo en mayo de este año. Precisamente por el tema pandemia, Planifica Ecuador realizó una gestión con la Asamblea Nacional para cambiar un tema en la ley del plazo a presentar estos planes. Viendo que venía justamente el plazo de no puedo presentar un plan que venga a acumular gente, que nuevamente tenga un transporte público en exceso, que los mercados sean abastecidos con productos donde esté demasiada gente y la parte de bioseguridad se complique aún más. Todo esto nos llevó a nosotros a gestionar en la Asamblea un plazo mayor. Se extendió a un año más de plazo. Ya los recursos están llegando a las juntas parroquiales, que es a los que primero dimos prioridad ya con el Ministerio de Finanzas, una vez que los recursos empiezan a llegar al país. De esto nosotros lo que hemos acompañado es a los gobiernos autónomos para que hagan sus planes dentro de este proceso, donde la parte justamente de un COE cantonal, como ellos lo van a manejar, sus ordenanzas municipales, vayan en pro de la salud de los ciudadanos y también en los cuidados que deben manejar ellos cada uno en sus territorios. Ya los presupuestos se están destinando y eso es una base interesante también porque se ha tratado de reestructurar toda la deuda, los países amigos nos han dado esos recursos en el Estado, así que en este momento ya estamos desarrollando con los gobiernos autónomos y Planifica está en todo el país en ese desarrollo precisamente. Y esta solicitud que han presentado ustedes a la Asamblea fue precisamente cuando inició este tema, es decir, porque los alcaldes ya llevan más de un año en funciones, ya van para Así dos, es. Entonces, ¿cómo es eso que recién al año siguiente van a poder presentar estos planes? Lo que nosotros hemos querido no es que presenten en mayo del siguiente año, la Asamblea les dio un año más de plazo, pero siempre vamos a hablar de la gestión, son 4 años de gestión que usted tiene. En el primer año tenían que presentar su plan, viene la pandemia en marzo y el país, usted sabe, cierra puertas en marzo prácticamente, entramos en un proceso muy complicado y ellos en mayo ya tenían que presentar sus planes. El presentar un plan implica que el alcalde tiene que estar en el territorio todo el tiempo, esto ya no le permitió salir. Así que lo que nosotros hicimos es gestionar para que se amplíe el plazo. Lo que estamos trabajando con ellos es no el año precisamente, sino dentro de este mismo año presentar ya su nivel de plan de desarrollo y ordenamiento, de tal manera que ellos puedan ejecutar los siguientes 2 años que tienen en el espacio ya donde fueron electos. Es importante sí definir, porque nosotros lo que hicimos es agregar una herramienta a ese plan de desarrollo que vaya en tema de pospandemia. Era importante, a todos nos cayó como un balde de agua fría esto, y saber que en sus planes no estaban estructurados un tema como el que nos está pasando actualmente. Todavía no hemos superado la pandemia, pero sí lo que tenemos que hacer es adecuar esos planes a la realidad que estamos viviendo en este momento. ¿Cuáles son las debilidades más evidentes y que usted lo ha podido ver in situ de los municipios? Hablo de los municipios pequeños, de los GAT
de menos de 100.000 habitantes, por ejemplo? Puedo decirle la falta de conocimiento de cómo manejar estos planes. La mayoría de alcaldes son electos por primera vez, no todos fueron reelectos, son muy pocos los que tuvieron la reelección. Al entrar un nuevo alcalde, una nueva autoridad y también su equipo, tienen que adquirir conocimientos de ese territorio. Esas son las mayores falencias que han tenido. Entonces nosotros lo que hacemos es justamente como Secretaría Técnica apoyar para que ese conocimiento se amplíe y sepan primero cómo estructurar su recurso, que su plan vaya orientado a no gastar demasiados recursos en obras infructuosas que a veces no son los que tienen impacto en la ciudadanía. Así que esas son las falencias más fuertes. También hemos visto muchas consultorías que cobran demasiados recursos, son onerosos, donde ellos desgastan. Y siempre les hemos dicho, miren, aquí se planifica, tienen que ayudarles. Somos nosotros los que tenemos en las manos las herramientas para que ustedes salgan adelante. Así que lo que tienen que hacer es anexarse a una secretaría que les va a apoyar para que ellos puedan realizar sus planes sin que tengan un costo tan alto y que más bien ese recurso lo vayan guardando para las obras que necesite el territorio. Uno de los temas más álgidos es la salud pública, la sanitaria, la falta de canalización, servicios básicos, de donde muchos gobiernos autónomos descentralizados carecen, porque es una estructura muy costosa, toma mucho tiempo, pero ahora más que nunca es donde se debería priorizar, porque con el agua viene la higiene, y en muchos sectores ni siquiera hay agua. Entonces, claro, sin embargo hay muchas veredas, hay muchos parques, o sea, hay un ilógico en el uso de ese recurso, precisamente donde la prioridad debería ser la salud a través del agua, que es lo más básico. Así es, son los servicios básicos los que deben ser los importantes. Obviamente que esto se unifica a la parte de un trabajo gubernamental también, porque además tienes carreteras que construir, el servicio básico es el alcantarillado, es todo el ordenamiento de cómo se van ubicando los nuevos habitantes de las situaciones territoriales. Sigue creciendo la población, tiene que haber un orden mejor dado desde los alcaldes. Si no tienes un orden y un uso y gestión de suelo adecuado, también se les complica a ellos saber cómo trabajar en un servicio básico, por ejemplo. Ese desorden es lo que nos lleva a saber que primero las obras son grandemente caras, costosas, y luego saber que no puedo tejer redes de un servicio básico de agua potable y de alcantarillado si tengo desordenado una ciudad. Todo eso tenemos que ordenarlo en este momento. Y esta información que ustedes están levantando también puede servir, y entiendo que así debe ser, o así será, para que efectivamente Finanzas pueda saber qué municipio está haciendo un buen uso de ese recurso o fortalecer esos recursos para sanidad, obra pública, etcétera, etcétera, servicios básicos, o que el municipio que no hizo digamos, como una especie de seguimiento de los valores que se han gastado. Así es, siempre existe un seguimiento a través de un sistema donde lo maneja el Ministerio de Finanzas y planifica. Pero recordarles a que las alcaldías no solamente viven de un recurso del Estado, sino de la propia gestión que realizan. Ellos tienen la potestad de tener una gestión a través de la cooperación nacional e internacional y también su autogestión de sus ordenanzas, de lo que ellos cobran. Pero saber a dónde destinan el recurso es el alcalde el que tiene que transparentar esa información. Yo creo que si uno hace un adecuado uso del recurso, en ese momento que no tenemos tanto, es donde realmente tenemos una prueba de fuego de saber cómo nosotros gerenciamos una alcaldía. Y no solamente una alcaldía, sino en general a todo lo que es el país y el territorio. La parte de salud es muy importante, sí, pero lo maneja el Ministerio de Salud. Lo que necesitamos es que ese plan de desarrollo y ordenamiento esté orientado justamente a lo que el Ejecutivo también va realizando dentro de lo que son sus áreas de salud, educación. Para no cruzarse en las competencias, claro. Es no cruzarse, sino trabajar en equipo más bien. ¿Y dónde ve usted que hay un poquito más de desorden, por usar una palabra? Siempre en los municipios de la costa es como que un poco más, no sé si será mi impresión, pero como que los municipios de los gobiernos autónomos de la sierra, digamos que son más prudentes al momento de invertir en una nueva obra. A veces también la falta de desconocimiento, la manera de ser querer ofrecer mucho a los habitantes cuando sé que no voy a poder, es parte a veces un poco de las plataformas políticas, ¿no? No es realmente buscar que sea en un lugar específico o en una zona. Es lo que necesitan ellos, es primero cuando alguien se lanza una candidatura tiene que primero conocer su territorio para poder hacer un plan. Ya debe presentarlo, porque además con el CNE, con el Consejo Nacional Electoral, deben presentar su plan. En teoría el plan está ahí, pero nunca se cumple. Claro. Exacto, porque usted va viendo una realidad distinta cuando ya llega al territorio, mucho más ahora que nos ha pasado, y recuerde, tenemos la ceniza del Sangay, tenemos todo lo que nos pasó en pandemia, es una realidad totalmente diferente en el país para todos. Ese cambio lo que tiene que ser es bien pensado,
y saber que ahora sí ya ellos ubicaron las necesidades reales de su territorio. Una vez que yo tengo ubicado, y las juntas parroquiales son las que mucha más ayuda necesitan, son ellos porque son los inmersos en la parte más pequeñita, digamos, del territorio, la que menos llegan los recursos y a la que menos también se le va orientando los servicios básicos. A esa debemos tomarle una especial atención. Por eso incluso el Ministerio de Finanzas ya empezó a desembolsar a esos gobiernos autónomos, a los más pequeños, para que ellos tengan los recursos a mano. ¿Y en ese desembolso ustedes qué papel cumplen? ¿O en el seguimiento, digamos? Nosotros con el seguimiento, la parte de asesoría de su plan de desarrollo, porque además eso tiene que tener una gestión totalmente estructurada, ese soporte, y está estructurado a lo que es la realidad actual. Eso es lo que nosotros cumplimos, por eso Planifica está siempre en todo el territorio nacional. Ahora, complicadísimo el seguimiento, más de 1000 y pico, casi 900... Son 1.200 1.200 juntas parroquiales. No, son los gobiernos autónomos en general. Las juntas parroquiales son menos, pero nosotros tenemos que hacer seguimiento desde los municipios, y juntas parroquiales, cantonales, parroquiales y lo que son las prefecturas. Pero ese es lo que nos lleva al país a desarrollar de una mejor manera. Tenemos que hacer un esfuerzo de seguimiento nada más. Muchas gracias, doña Sandra Argotti. Muchas gracias, Byron. Secretaria Técnica de Planifica Ecuador, a propósito de esto, el seguimiento que se hace a los gobiernos autónomos descentralizados y a las juntas parroquiales para que hagan un buen uso del recurso público en escasez. 7:35. Vamos a la pausa. Estamos con el presidente de la Asociación de Hoteleros de Quito. A propósito de esta iniciativa del gobierno de generar nuevas posibilidades de contrato para restablecer en algo la falta de empleo.